Bueno, muy buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Entonces, estamos en esta unidad número 2 construyendo todo el concepto de cónicas. Hoy vamos a dedicar este espacio de aprendizaje a la parábola, la cónica siguiente después de la circunferencia. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, la presentación de la parábola, bueno, también la encuentran ahí en su curso de Moodle. Ahí están todas las presentaciones, igual que los talleres, las clases, el aula taller, etcétera. Ya también pueden encontrar el documento que les contaba de resumen de cónicas, ya también está ahí en Moodle, que es muy útil para la solución de todos estos ejercicios. Bueno, muy bien, entonces, una parábola, aquí es la definición. Llamamos parábola al conjunto de puntos del plano tales que su distancia a una recta fija llamada directriz es igual a su distancia a un punto dado exterior a la directriz llamado foco. Entonces hay dos conceptos ya claves para que se vayan apropiando de ellos. Foco, el foco es un punto, estoy aquí reteniendo de rojito. Y la directriz es una línea recta, estoy aquí reteniendo también de rojo. Esta directriz y este foco, punto y una línea recta. Entonces, yo escojo un punto cualquiera del plano, por ejemplo este, luego escojo este, luego escojo este. ¿Qué va pasando con estos puntos? Que la distancia del foco a este punto y de este punto a la directriz son iguales. O sea, esta distancia es igual a esta. En cualquier punto, por ejemplo, si cojo este, entonces la distancia de este punto y los puntos que coordenadas tienen, pues X, Y, Z, cualquier punto. La distancia de este punto al foco es igual a la distancia de este punto a la directriz. Eso caracteriza una parábola. ¿Qué otras cosas tenemos acá? Entonces vamos. Foco y directriz. La recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz se denomina eje focal. Otro concepto también para que se vayan apropiando de él. Entonces, eje focal es esta línea. Estoy acá reteniendo. ¿Qué caracteriza este eje focal? Que es perpendicular a la directriz. Y otra característica, que pasa por el foco. Listo. Entonces llevamos eje focal, foco, directriz. Entonces, este eje focal es muy interesante, porque entonces a veces un problema nos dice, si el eje focal de la parábola es el eje Y, o si el eje focal de la parábola es el eje X, eso nos va a ayudar a decidir si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, o si la parábola se abre hacia la derecha o se abre hacia la izquierda. Entonces, aquí el eje focal sería el eje X, por ejemplo, sería el eje X. Entonces, es un dato implícito. Eje focal eje X, yo ya sé que va a ser una parábola, o así, a la derecha o a la izquierda. Pero si le dicen eje focal el eje Y, yo ya sé que es una parábola que se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Tips importantísimo para que lo tengan por ahí. Pero ahorita más adelante vemos el detalle de abrirse a la derecha, a la izquierda o abajo hacia arriba. Pero por el momento, eje focal en la parábola nos va a ayudar a decidir si la parábola es hacia arriba, hacia abajo o de la derecha o a la izquierda. Bueno, seguimos. El punto en el cual el eje focal corta la parábola se llama vértice de la parábola. El punto en el cual el eje focal
este que acabamos de decir, corta la parábola, se llama el vértice de la parábola. Entonces, miren, este es el eje focal, ¿cierto? Y ya sabemos que este de color azulito es la parábola. Entonces, donde este eje focal corta la parábola, a ese se le denomina vértice. Listo. Aquí ya no hay centro como en la circunferencia, aquí hay vértice. Y más adelante vamos a ver que puede haber vértice en el origen, como aquí no está en el origen, y que puede haber vértice en un punto cualquiera, por ejemplo acá un 0B, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el vértice? El vértice es el punto donde el eje focal corta la parábola. Observamos que por la definición de parábola, el vértice es el punto medio del segmento sobre el eje focal que une el foco con la directriz. Otra vez. Observamos que por definición de parábola, el vértice es el punto medio del segmento sobre el eje focal que une el foco con la directriz. Muy interesante también. Este vértice, perdón, aquí estamos en este. Este vértice es punto medio de la línea que une el foco con la directriz, porque acabamos de decir que la definición de parábola me dice que la distancia que hay desde el foco a cualquier punto de la parábola es igual a la distancia que hay desde este punto a la directriz. Entonces, si aplicamos esa definición, también se cumple para acá. La distancia que hay desde el foco hasta la parábola es la misma distancia que hay desde la parábola, desde este punto, por ejemplo, que en este caso se llama vértice, hasta la directriz. Entonces, en otras palabras, este dato también es muy útil. Este ladito es igual a este. Entonces, téngalo por ahí también presente. Apropiémonos bien de él. Porque este datico de que este lado es igual a este lado es muy útil. Y a esta distancia se le llama P. Enseguida vamos a ver esta P, cómo la vamos a usar bastante. ¿Quién es P? Es la distancia que hay del vértice al foco o del vértice a la directriz, porque ya quedamos que estos dos puntos son iguales. Ese es P. Listo. Seguimos. La recta que pasa por el foco y es paralela a la directriz R intersecta la parábola en dos puntos. Al segmento que une estos dos puntos se le llama lado recto. Mírenlo por acá. ¿Qué es el lado recto? Es una línea que corta la parábola y que es paralela a la directriz. Entonces, eso también lo preguntan mucho en los problemas. ¿Cuáles son las coordenadas del lado recto? Eso también nos ayuda mucho a graficar. Enseguida miramos cómo se hace. Listo. Es un resumen. La distancia. ¿Cómo se construye una parábola? Entonces empiezo a buscar puntos. ¿Qué condición debe cumplir estos puntos? Que la distancia que hay de un punto que vamos a llamar foco a este punto que escogí, llamémoslo aquí, Y, es igual a la distancia que hay desde ese punto a la directriz. Que la línea recta que pasa por ese punto que llamamos foco se llama eje focal. Que esta línea recta, que es paralela a esta, perdón, que es perpendicular a este eje focal y que está a la misma distancia del foco, se le llama directriz. Esta distancia y esta distancia son iguales y se le llama P. Y una línea recta paralela a la directriz y que pasa por el foco se le llama lado recto. Y que esto va a tener coordenadas. Entonces llamémoslo 1, x es de 1, esto va a ser 1, 2, pero bueno, eso lo vemos más adelante. Todavía no necesito entrar aquí. Entonces. Muy bien. Desde aquí, foco, directriz, eje focal, vértice. Esos conceptos son claves a la hora de resolver problemas. Es recordar qué es el foco, qué es la directriz, dónde está el eje focal y el vértice. Y que la distancia del foco al vértice, que llamamos P,
es la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Llamamos esto, pues claro. Vamos a ir repasando durante la clase. Bueno, pues aquí otro gráfico, está más completo el primero, porque bueno, aquí recuerden que este se le llama directriz, foco, vértice, lado recto, eje focal. Ecuación de la parábola. Ahora nos planteamos el problema de escribir una ecuación que caracterice los puntos de una parábola dada. Para tal efecto consideramos el sistema de coordenadas cartesianas X, Y en el plano, que es lo que venimos haciendo. Hemos venido haciendo gráficos en el plano cartesiano. Por simplicidad nos limitaremos por ahora al caso en el que el vértice de la parábola es el origen. Así como hicimos con la circunferencia, ¿recuerdan? Con la circunferencia lo primero que hicimos fue circunferencia concentrada en el origen. Igual vamos a hacer acá. Parábola con vértice en el origen. Y su eje focal, el eje X o el eje Y. Miren cómo empieza a coger protagonismo las palabras. ¿Qué puede pasar entonces? Pueden pasar dos casos. El caso A, que el eje focal sea el eje Y. El foco está ubicado en un punto de la forma 0P, con P mayor que 0 o P menor que 0. Este punto A es el que estábamos viendo en la primera diapositiva. Es decir, el eje focal es en el eje Y, entonces P, recuerden que les dije que P era la distancia del vértice a la directriz, entonces P puede ser. O sea, la parábola, en el caso A, la parábola se va a abrir hacia arriba o la parábola se va a abrir hacia abajo, en el caso A. ¿Por qué? Porque el eje focal es el eje Y. Claro. Y en el caso B, si el eje focal es el eje X, el foco está ubicado en el punto de la forma P, 0, con P mayor que 0, P menor que 0. Entonces, en el caso B, eso lo vamos a ver en detalle de aquí en adelante. En el caso B, cuando el eje focal es el eje X, entonces la parábola se va a abrir hacia la derecha o se va a abrir hacia la izquierda. ¿Y por qué P, 0? Claro, porque el foco, recuerden que el foco está por acá, pues ¿qué coordenadas tiene este? Yo sé que tiene un número en X, que no sé cuál es, pero yo sé con absoluta certeza que su componente en Y es 0, en cualquiera de los dos casos. Aquí ya sería negativo. Lo mismo acá. Este punto que sería el foco sería B, 0, o este punto que sería el foco sería 0,B. Aquí también 0,B. Porque yo sé que la componente en Y es un número real que no lo conozco, pues acá, pero la componente en X con absoluta certeza es un 0. Entonces vamos a ver caso por caso. Empecemos con el A. Mire, punto A. Si el eje focal es el eje Y, el foco está ubicado en un punto de la forma 0P. Ya vamos a ver por acá con mayor detalle. Entonces, el eje está ubicado, el eje focal es el eje Y. Ya sabemos que si el eje focal es el eje Y, eso es bueno que nos lo grabemos. Eje focal, eje Y, la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Entonces, ¿dónde está el punto del foco? Mírenlo por acá. ¿Cuáles son las coordenadas? Las coordenadas del foco son 0P. Como está sobre el eje Y, con absoluta certeza, la coordenada en Y es 0. Cualquier punto sobre el Y tiene como pareja ordenada en X, 0. Y P, ¿por qué P? Porque lo que decía ahorita, la distancia que hay desde acá hasta acá es P. Y como este es el origen, ¿cierto? Aquí está el 0 desde acá hasta acá, y P puede que sea un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, o acá también, porque recuerde que puede pasar que se abra hacia arriba o que se abra hacia abajo. Entonces, si se abre hacia abajo, pasa exactamente lo mismo. Aquí está el origen del plano cartesiano, este pedacito lo llamamos P, ¿sí? Entonces se cumple que lo que les decía ahorita, que la distancia que hay de 0 a P a un punto que llamamos XY es la misma distancia que hay desde este punto a la directriz. Entonces miren, si esto vale P, este también vale P. Como distancia, ojo, como distancia son positivos, pero como referencia, pues este punto obviamente es negativo. ¿Cierto que sí? Es decir, a ver, en el plano cartesiano voy a hacerlo por aquí, voy a hacerlo en X.
Yo sé que aquí está el -1, el -2, el -3. Usted coge una regla y mide desde acá hasta acá. Usted coge una reglita de esas reglitas que uno mantiene en la casa. Usted coge una reglita. Esto le mide 3 centímetros positivo. ¿O quién ha visto una regla con números negativos? No, esa regla no. La regla le mide como distancia, que este pedacito mide 3 centímetros positivos. Es una distancia. Y la distancia siempre es positiva. Pero como referencia, como punto de referencia, este punto acá es el -3. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta esa diferencia. Una cosa es el punto como referencia en un plano cartesiano, decir que es el punto -3, y otra cosa es decir que esto mide 3 centímetros positivos. ¿Listo? Lo mismo pasa acá. Entonces, esta distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz es la misma, positiva, P. Este punto es, como les decía por acá, 0P. Por ejemplo, fuera un 4, sería 0,4. Si esto fuera, por ejemplo, 0,4, entonces este punto sería 0,-4, ¿cierto? Mírenlo por acá. Entonces, ¿qué coordenadas tiene este punto? Pues de aquí hasta aquí tenemos X. Este es X, ¿cierto? Mírenlo por acá. Y de acá hasta acá tenemos P. Entonces, si yo uno las parejas ordenadas, esta sería la pareja ordenada X, menos P. ¿Listo? Lo mismo sucede acá. Miren, este es P positivo y este es P positivo como distancias. Las coordenadas de este son 0P y las coordenadas de este son 0, bueno, aquí sí falta un signo, 0 menos P, acá. Entonces, este punto acá, la distancia que hay desde acá, un punto cualquiera que llamamos X, este puntico acá, desde acá hasta acá, miren, para que tengan en cuenta que hay que corregir algo. Este puntico acá mide menos X, este tiene como coordenada menos X, P, que está al contrario, que lo corrija. Y este puntico tiene como coordenadas X menos P, este tiene como coordenadas 0P, y aquí también faltó el signo, y este tiene como coordenadas 0 menos P. Resumen de esta diapositiva, que las distancias del foco a un punto cualquiera de la parábola es la misma distancia de ese punto a la directriz. Y que estamos hablando de una parábola cuyo eje focal es el eje Y. Por eso, la parábola o se va a ir hacia arriba o se va a ir hacia abajo. Eso depende de qué, ya le voy a contar. En este caso, la ecuación de la directriz está dada por y igual a menos p. ¿Esto de dónde sale? Entonces miren por acá. En este caso, abriéndose hacia arriba. Si este es el plano cartesiano, ¿cierto? A ver, démosle otro colorcito para que se distinga. Vamos a ponerlo por acá, de color rojo. Es el plano cartesiano, el que siempre hemos conocido como eje X y eje Y. El plano cartesiano, de color rojo. Y aquí está el origen. Listo, entonces acabamos de decir que este es P y que también este es P. Pero también sabemos que como coordenada este es 0 menos P. Listo. Y entonces como este es X, entonces es X menos P. Esta directriz que estoy aquí reteniendo de color azul, que esa sí es una línea recta, ¿qué coordenadas tiene? Y igual a menos P. Porque este es el punto menos P. Este como punto. ¿Cuál es la ecuación de esta línea recta? Y igual a menos P. Pues es el vértice 0,0 que dista el foco y la directriz. Si tomamos un punto PXY en la parábola, o sea, este punto PXY, por la definición de parábola, la distancia entre XY y 0P, lo que les he dicho desde que empecé la clase, esta distancia
sea, entre 0P y P, es igual a la distancia entre XY y la recta Y igual a menos P. Es igual a esta distancia. Voy a limpiar un poco. O sea, esta distancia y esta distancia son iguales. Un segundito. Entonces, esta distancia, usando fórmula de distancia entre dos puntos, esta distancia, es decir, de 0, la distancia de 0, P a XY, esta, es igual a esta. O sea, es igual a la distancia que hay de XY a, recuerden que se tiene como coordenadas, este puntico aquí tiene como coordenadas X, menos P. Es igual a la distancia de X, menos P. Usando, miren, se los decía en la clase pasada, la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿la recuerdan? Distancia igual a raíz de y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. La utilizamos para hallar la ecuación de la circunferencia, en la cónica de la circunferencia. Y acá la vamos a usar para hallar la ecuación de la parábola, esta formulita de distancia entre dos puntos. Miren dónde la estamos aplicando. Entonces, este ladito de acá es la distancia de el punto, o sea, del foco, 0, P, a XY. Entonces, miren que si le decimos x2 menos x1, este sería x2 menos x1. Voy a ponerlo acá de otro color para que lo vean. Y también, vamos un poco más organizado. Voy a usar la fórmula de distancia entre dos puntos. Este primero que ustedes ven acá es la distancia que hay del foco al punto. Es decir, de 0, P al punto XY. Otra vez por acá. Fórmula de distancia entre dos puntos. Raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Como hemos hecho desde hace mucho rato, nos toca decir que este es x1 y que este es y1, y que este es x2 y que este es y2. Entonces, ¿qué está sucediendo en esta raíz? Se está reemplazando. Entonces, x2, x menos x1, 0 al cuadrado. Estoy reemplazando acá en esta forma. Más y2. y2 es y menos y1. y1 es p. Venlo por acá. Listo. Acabamos de hacer esta distancia. Ahora vamos a hacer la otra distancia. Es decir, la que hay de xy a esta coordenada, que son iguales, por eso el igual. Igual a la distancia que hay de x a y, la distancia que hay de x a y, del punto xy, o sea, de este, al punto x menos p. Entonces hacemos otra vez el mismo ejercicio. Decimos que este sea x1, y1 y que este sea x2, y2 y aplicamos de nuevo la fórmula de distancia entre dos puntos. Entonces x2, x, mira por acá. El menos de la fórmula, x1. x1 es x. x2 es x, x1 es x. Aquí me va a dar 0, ¿cierto? Más y2. y2 es menos p. Mírenlo por acá. y2 es menos p. y2 menos y1. Por aquí el orden no importa porque como es una resta que está al cuadrado, siempre me va a dar positivo. Entonces, y2 que es menos p y y1 que es y. Listo. Lo que sigue de ahí en adelante, mis queridos estudiantes, es ya pura aritmética, y álgebra, ¿cierto? Porque aquí hay productos notables. Entonces, miren, x menos 0 me da x al cuadrado, x al cuadrado.
y menos p, aquí lo volvemos a escribir, esto se desaparece, ¿cierto? X menos x da 0 y 0 al cuadrado pues da 0. Eso se me desaparece. Listo. Aquí que me queda, menos por menos me da más, y más p al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando en el siguiente paso? En el siguiente paso vamos a eliminar la raíz. Saco, ¿cómo se eliminan las raíces? Si elevo al cuadrado a ambos lados. Cancelo las raíces y ¿qué me queda? Lo que estaba dentro. X al cuadrado más y menos p al cuadrado. ¿Y qué me queda acá? Lo que estaba dentro. Lo que estaba dentro es y más p al cuadrado. Quiero hacerles aquí una aclaración. Ustedes me dirán, eso es muy común en los estudiantes cometer este error. Ah, puedo cancelar este cuadrado con la raíz. O puedo cancelar este cuadrado con la raíz. Error. Eso no se puede hacer, porque dentro de esta raíz hay una suma. Esta suma me impide hacer eso. En cambio, si se vienen para este, acá sí se puede hacer, porque es solo un paréntesis, no hay ninguna suma, hay un solo término. Yo aquí sí podría hacer esto. ¿Listo? Pero entonces, ¿por qué no se hizo? Porque si yo cancelo acá, me va a quedar la raíz de este lado y yo voy a buscar una fórmula que no tenga raíz al final. Entonces mejor utilizo otra estrategia de la aritmética para eliminar las raíces, que es elevar al cuadrado a ambos lados. Entonces ahora sí, recuerden que lo que yo haga de un lado de la igualdad lo puedo hacer del otro lado y no altero la igualdad. Cuando cancelo las raíces, ¿qué me queda? Lo que está dentro y acá lo que está dentro, incluido el cuadrado, porque yo no usé este cuadrado para cancelar la raíz, utilicé fue el que puse acá arriba. Listo. Entonces, x al cuadrado, miren otra vez por acá. Y desarrollamos este producto notable. Este producto notable es el primero cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y desarrollamos este producto notable. Este producto notable es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pura álgebra, ¿cierto? Términos semejantes, para agilizar un poquito. Yo quiero mostrarles de dónde sale la ecuación de la parábola, pero queremos es aplicarla a la solución de ejercicios, pero muy importante esa ecuación de dónde sale. Y qué tan interesante que observen cómo la fórmula de distancia entre dos puntos me está ayudando a construir todas estas ecuaciones de las cónicas. Y que si recuerdan, la fórmula de distancia entre dos puntos no es otra cosa que un teorema de Pitágoras. Entonces miren todo cómo se va entrelazando. Y bien, entonces, términos semejantes. Observen que si esta y está acá y aquí también está, pues se cancelan. Si están en el mismo lado están al lado y lado de la igualdad, con el mismo signo se cancelan, se anulan. ¿Por qué? Pues porque si yo me llevara esta y que está sumando, me la llevo al otro lado, ¿cómo me la llevo? Me la llevo restando, entonces las anulo, positivo y negativo a cero. Pero lo puedo hacer de una vez ahí. Uno puede hacer este ejercicio de agilizar y ahorrar tiempo. Observen que este P a la 2 también se cancela con este. Ambos están positivos, se cancelan. Listo. Ojo que este no se cancela. Este no se cancela con este. ¿Por qué? Tienen signos diferentes, pero es que están al lado y lado de la igualdad. Si yo este me lo llevo para allá, está negativo. ¿Cómo pasa al otro lado? Pasa positivo. 2PY. Entonces, 2PY y 2PY se suman. 2PY y 2PY me da 4PY. ¿Cierto? Mírenlo por acá. De ahí sale 4PY. Listo. ¿Qué me queda después de cancelar este con este con este? Me queda x a la 2, que mírenlo acá. Y 2PY y 2PY, 4PY. Así se la pueden encontrar en algunos libros. Eso depende del libro donde uno esté consultando. X al cuadrado igual a 4PY. Pero también se encuentra de esta manera, es decir, despejando la Y. Si yo despejo la Y, este 4P que está multiplicando pasa a dividir, miren por acá.
También se encuentra en muchos textos, incluso es más común encontrarla así, por eso la voy a dejar así, para que la incluyan en su lista de formulitas. También está en el resumen. Esta, mis queridos estudiantes, es la ecuación de la parábola cuyo eje focal es el eje Y. ¿Listo? Ecuación de la parábola cuyo eje focal es el eje Y. En una fórmula, uno cómo las identifica, para acordarse, no ver el gráfico ni que el enunciado se lo diga. Ustedes ven que un ejercicio tiene, invéntame por aquí cualquier cosa, 5x al cuadrado más 1. ¿Yo por qué sé que esto es una parábola? Yo sé que esto es una parábola porque la x está al cuadrado y la y no, ¿cierto? Una de las dos variables tiene que estar al cuadrado, solo una. Si las dos están al cuadrado, deja de ser una parábola y puede ser o una circunferencia, o una hipérbola, o una elipse. Entonces, mire qué cosa tan interesante. Automáticamente yo sé que esto es una parábola, sin necesidad de que el enunciado me lo diga, nada. ¿Por qué sabemos que es una parábola? Porque una de las dos letras, sea la X o sea la Y, está al cuadrado, solo una. Listo. Y yo sé que esta es una parábola cuyo eje focal es el eje Y. ¿Por qué? Porque la que está al cuadrado es la X. La Y no está al cuadrado, o sea, es decir, la letra que no esté al cuadrado, ese es su eje focal. Eso es otro tips bien interesante. Yo sé con absoluta certeza que esta parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, con absoluta certeza. Porque el eje focal es el eje Y, sin que el enunciado me lo diga. A los que les he escuchado que utilizan graficadoras, muy bien, me encanta que sean recursivos. Aquí en Google no es sino escribir en Google graficadora de funciones y les grafica la función que sea. O hay calculadoras que también grafican, o apps, no hay necesidad de comprar calculadoras. Hay apps gratuitas que les descargan calculadoras científicas que también son graficadoras. Si usted en una calculadora de esa o aquí en Google escribe esta función, automáticamente te va a mostrar que es una parábola que se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Aquí, así como está, yo no sé si se abre hacia arriba o hacia abajo, pero enseguida vamos a aprender cómo sabemos si se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, que también lo podemos ver en una ecuación sin necesidad de dibujarla. Pero no se les olvide. Profe, buen día. ¿Me puede repetir, porfa, el pedacito que la letra que no está al cuadrado es qué, profe? Sí, señor, claro, Andrés. Entonces, mira, si la letra que no está al cuadrado es la que te va a indicar, voy a volver a escribirme, entonces cualquier. La letra que no está al cuadrado es la que te va a indicar el eje vocal. En este caso, el eje vocal es el eje Y. Listo. Entonces, si te encuentras un ejercicio así, 3x al cuadrado más 2y menos 1 igual a 0, así, se puede estar de muchas formas. Esto es una parábola. ¿Por qué? Porque hay una letra al cuadrado y la otra no. Pero yo también sé que esta parábola, el eje vocal es el, quería hacerla, yo le pongo el cuadrado a, voy a poner el cuadrado allí mejor. A ver, otra forma. Aquí, doy yo al cuadrado. Yo sé que, por ejemplo, esta, el eje vocal es el eje X, porque es la letra que no tiene el cuadrado. Y yo sé que esta parábola se abre o hacia la izquierda o hacia la derecha. En cambio, yo sé que esta parábola se abre o hacia arriba o hacia abajo. Listo. Sin necesidad de que el enunciado me lo diga. Yo como lo sé, solamente mirando quién es la que está al cuadrado, si la Y o la X. Listo. Que las dos están al cuadrado. Sencillo, no es una parábola. Si las dos están al cuadrado, puede ser o una circunferencia o puede ser eh, una parábola, una elipse. Eso es lo que vamos a aprender. Ya sabemos cuándo es una circunferencia, no se les olvide. Si las dos están al cuadrado, para hacer una circunferencia, los números que acompañan la x al cuadrado y la y al cuadrado tienen que ser iguales, con signo y todo. Es, por ejemplo, si ustedes encuentran por ahí un ejercicio que dice 4x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 2y más 5x igual a 0. Sin que nadie se los diga, que haya un enunciado que se los diga, ustedes ya saben, esto es una circunferencia. ¿Yo por qué sé que es una circunferencia? Porque el número que acompaña la x y el número que acompaña la y son igualitos y con signo y todo. No es una parábola. ¿Yo por qué sé que esto no es una parábola? Porque las dos letras están al cuadrado. Si este signo cambia o si estos números cambian, que es lo que vamos a ver en las otras dos cónicas,
Cuando veamos las otras dos cónicas, elipse e hipérbola, vamos a aprender también solamente visualmente a identificar cuándo es hipérbola y cuándo es elipse. Por el momento sabemos que esto es una circunferencia. Si yo le borro el cuadrado a cualquiera de estas dos letras, deja de ser circunferencia y se convierte en parábola. Muy bien. Ya las ecuaciones que siguen, pues ya no me voy a detener mucho porque el procedimiento de las que siguen es este mismo, para que tengamos tiempo y hagamos ejemplo. Entonces, bueno, aquí me faltan los extremos del lado recto. ¿Se recuerdan? Voy a devolverme aquí en el ejercicio. Miren los extremos del lado recto, es decir, vamos a buscar cómo hallar estas coordenadas. Esto nos sirve mucho para graficar. ¿Cómo se hallan esas coordenadas? O sea, los extremos del lado recto, los punticos donde el lado recto. ¿Y qué es lo que es el lado recto? Es esa línea recta que pasa por el foco y que es paralela a la directriz. Esos dos punticos que cortan la parábola, hay forma de hallarlos. ¿Cómo? Mírenlos acá. Perdón, perdí. Listo. Ahora hallemos los extremos del lado recto. Estos punticos. Vamos a hallarlos. Hallamos los puntos en los cuales la recta y igual a p corta a la parábola. Recuerden, como este es el foco, ¿qué coordenadas tiene? 0, p. Es decir, esta recta tiene como coordenada y igual a p. Entonces, ¿qué pasa con y? Y es p, vea, aquí lo estamos diciendo. Entonces, en la ecuación que acabamos de hallar, cambiamos y por p. ¿Cierto? ¿Cómo es la ecuación? La ecuación es y igual a 1 sobre 4p al cuadrado. Y igual a 1 sobre 4p x al cuadrado. Entonces, en vez de y, escribimos p. Voy a mirarlo aquí de una manera ágil. ¿Qué necesitamos hallar? Despejar la p. La tengo aquí en dos lados. Entonces, ¿qué hacemos? Un poquito también de álgebra. Este 4p que está dividiendo para multiplicar. Es 4p por p a la 2. ¿Qué me queda de este lado? 1x2. Bueno, obviamente esto no hay necesidad de ponerlo. Listo. Recuerden que el objetivo es despejar p. Entonces, este 4p me lo llevo acá a restar. Listo. Pues no me lo puedo pasar a dividir porque me estaría devolviendo. Pues mejor me lo llevo a restar. Me lo llevo a restar, ¿qué queda de este lado? Un 0. ¿Cierto? Me lo llevo acá al otro lado a restar. Esto es un caso de factorización. Si lo recuerdan, diferencia de cuadrados. Hay un caso de factorización que les dice que se tiene el binomio de dos términos restando y todos dos son cuadrados. ¿Esto cómo factoriza? La raíz de a a la 2 es a, la raíz de b a la 2 es b, entonces en un paréntesis va a menos b y en el otro paréntesis va a más b. Caso de factorización, diferencia de cuadrados. X lo estamos aplicando. ¿Cuál es la raíz de x al cuadrado? X. ¿Cuál es la raíz de 4? 2. ¿Y cuál es la raíz de p a la cuadrada? P. Entonces en un paréntesis va x menos 2p, son las raíces, y en el otro paréntesis va x más 2p. O sea, en un paréntesis restando, viene por acá, y en otro paréntesis sumando. ¿Quiénes? Sus raíces. X menos 2p, x más 2p. Acabamos de factorizar aplicando diferencia de cuadrados. Listo. Esta es la factorización de esto. Listo. Entonces, como tengo dos factores que me están diciendo que son iguales a 0, o este es 0 o este es 0. Es decir, x menos 2p es 0. Es decir, paso el 2p al otro lado, o sea, x igual a 2p. O este es 0. X más 2p es 0. Paso el 2p al otro lado, entonces me queda x igual a menos 2p. Listo. Y como habíamos dicho que p es y, entonces como me quedan las parejas ordenadas. Entonces que una pareja ordenada es x y. ¿Cuánto vale x? X vale 2p. ¿Y cuánto vale y? Y es p para la primera. Pero es que también x puede valer menos 2p. Bueno, es o. X también puede valer menos 2p
y Y, que dijimos que era P. Entonces, mírenlas, enseguida les muestro en el resumen de cónica dónde está todo esto, porque es mucha información. Entonces, mírenlas acá. Estas son las coordenadas de quién. Me devuelvo acá al gráfico. Las coordenadas del lado recto donde corta la parábola son menos 2p, p. Y este punto tiene como coordenadas 2p, coma. Eso está ahorita, se lo muestro en el resumen de cónicas. Listo. Menos 2p, p y 2p. Recuerden qué es lo que es p. La distancia del vértice al foco, que es la misma distancia del vértice a la directriz. Listo. La ecuación de la parábola que tiene en vértice y foco en P, bueno, esto es lo que acabamos de ver, ¿cierto? Y la ecuación de la directriz está dada por y igual a menos P. Esto es clave. Ahora sí, ¿yo cómo sé si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo? Depende del signo de P. ¿Qué significa que P sea mayor que cero? Significa que P sea positivo. ¿Cuáles son los mayores que cero? Pues todos los positivos. ¿Qué significa que P sea menor que cero? ¿Cuáles son los menores que cero? Todos los negativos. Entonces, si P es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Pero si P es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Listo. ¿Quién es P? Es el número que me acompaña a la x al cuadrado, pero una vez la y esté despejada. Listo. Por ejemplo, si yo tengo y menos 2x a la 2 más 1 igual a 0. Miren, yo sé que esto es una parábola, ¿verdad? ¿Por qué sé que es una parábola? Porque una de las letras está cuadrada. Yo sé que su eje focal es el eje Y. ¿Por qué? Porque es la letra que no tiene el cuadrado. Pero todavía no sé si se abre hacia arriba o hacia abajo. Uno dirá, pero es que mire que es que el número que acompaña la P es negativo. Entonces, no. Para yo saber, necesito tener la Y despejada. Entonces, uno hace el ejercicio de álgebra de despejar, muy sencillo. Paso esto al otro lado, pues me va a quedar 2x a la 2 más 1, menos 1, perdón, menos 1. Entonces, ahora sí, yo puedo decir que la Y está despejada y tengo el valor de P, que por acá lo veo positivo, entonces yo ya sé con absoluta certeza que esta parábola se va a abrir hacia arriba. ¿Por qué? Porque P es positivo. Lo vamos a ver más claro. Disculpen un segundito, que se me va a desconectar el portátil. Toda esta información nos queda yo que sigue acá. Ah, bueno, véala acá. ¿Qué acabamos de hacer? Si recuerdan un poquito, habíamos hablado de dos casos. De la, si el eje focal es el eje Y. Todo esto que hicimos es para el eje focal, eje Y. Listo. Exactamente todo el mismo procedimiento. Todo el mismo para el punto B. Es decir, si el eje focal es el eje X. No vamos a volver a repetir todo, ¿cierto? Todo lo mismo. Todo la misma fórmula, distancia entre los puntos. Obviamente todo va a cambiar de posiciones. Pero entonces, para que nos rinda, miren el punto B. Si el eje focal es el eje X, el foco está ubicado en el punto de la forma P, 0 con P mayor que 0, P menor que 0. La parábola que acabamos de ver es si se abren hacia arriba o si se abren hacia abajo. Eje focal, el eje Y. Y aquí es cuando el eje focal es el eje X. La parábola se va a abrir a la derecha o se va a abrir a la izquierda. ¿Qué va a pasar con la ecuación? Miren la ecuación. Mírenla por acá. ¿Qué diferencia tiene con la otra? Que la otra era y igual a 1 sobre 4p x al cuadrado. Y esta es como x igual a 1, 4p y al cuadrado. Entonces, si la parábola
Si el eje focal es el eje Y, se abre hacia arriba o hacia abajo. ¿Y cómo la distinguimos? Porque la Y no está al cuadrado. En cambio, en esta, la parábola se abre a la derecha o a la izquierda. ¿Y cómo la distinguimos? El eje focal es el eje X, la que no está al cuadrado es X. Eso es claro. Son dos fórmulas, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí está Y al cuadrado y que aquí está X al cuadrado. O también si quiere lo pueden decir así, que aquí la X no está al cuadrado y aquí la Y no está al cuadrado. Y la que no está al cuadrado ese es su eje focal. Listo. Lo mismo miren acá. Si P es positivo, la parábola se abre a la derecha. Y si P es negativo, la parábola se abre a la izquierda. Entonces acá la parábola se abre a la derecha y acá la parábola se abre a la izquierda. Entonces, si me permiten, por acá les voy a mostrar. Miren. Este documento ya lo encuentran en Moodle. Aquí está todo el resumen de la circunferencia que ya lo vimos en las clases pasadas. Y aquí está el resumen de todo lo que estamos viendo. Vamos a darle una miradita para que ustedes lo sepan manejar. Regálenme un segundito que paso por un mensaje. Vayan mirando el resumen y ya les voy a retomar. Bueno, listo. Vamos a mirar, aquí está todo lo que acabamos de decir. Vamos al primer cuadro, la primera columna, para que ustedes, bueno, que se apropien de este resumen, para que puedan ser más ágiles a la hora de resolver ejercicios. Tenemos dos posibilidades de parábolas. Voy a por aquí en la piscina. Tenemos o una parábola que se puede abrir hacia arriba o que se puede abrir hacia abajo. Aquí solamente se dibujó el de arriba. Pero esta es una parábola cuyo eje focal es el eje Y. Esto es claro. Eje focal. Y tenemos otra posibilidad, que es esta segunda. Tenemos una parábola cuyo eje focal es el eje X. Y esta se puede abrir a la derecha o se puede abrir a la izquierda. ¿Listo? Aquí están las dos opciones. Y bueno, aquí está la definición. Bueno, no me voy a detener en esto, que eso ya lo vimos en la segunda columna, pero voy para acá. Ojo que estas ecuaciones están relacionadas dependiendo del gráfico. Es decir, hasta acá, porque no hemos visto la última columna, entonces vamos para allá. Esta es la ecuación de la parábola cuyo eje focal es el eje Y. Por acá. También están los extremos del lado recto, que yo se los mostraba ahorita y los dedujimos, la ecuación de la directriz, ¿cierto? Y que si es mayor que 0 se abre hacia arriba, que si es menor que 0 se abre hacia abajo. Miren aquí cómo está de bueno el resumen. Ojo, con centro en el origen, porque también vamos a tener parábolas cuyo centro no es el origen, que es esta última columna, pero bueno, todavía no lo hemos visto. Pero entonces también, ahorita que lo veamos, nos vamos a dar cuenta que también son muy relacionadas y sería todo esto acá es para parábolas con eje focal el eje Y. Y la segunda parte, o sea, de aquí para abajo, que son parábolas cuyo eje focal es el eje X. Entonces, yo voy a estar haciendo mucha referencia a este resumen porque bastante información, incluso cuando estábamos en la presencialidad en el salón de clase,
No tenía problema que le sacaran fotocopia y lo tuvieran ahí en su salón, en su puesto de trabajo, en los quizzes, en el examen, en el parcial. Pues no tiene sentido uno aprenderse de memoria todo esto. Lo más importante es saberlo aplicar. Y les cuento que de hacer bastantes ejercicios, uno sin querer queriendo se va aprendiendo todo esto. Entonces es mejor con la práctica aprenderlo, aprenderlo de memoria. Entonces tengan a la mano para todo tipo de trabajos, exámenes, quiz, parcial, todo. ¿Listo? Vamos a ver entonces un ejemplo, a ver que apliquemos todo esto. Este primero. Vamos a llevárnoslo para nuestro tablero. Bueno, ¿qué tal si invitamos a alguien por aquí de nuestra ruleta de la participación para que nos ayude a resolver? Vamos a ver. Y el afortunado ganador o ganadora, la ruleta es intrigante, se va demorando. Samuel Osorio, buenos días. Samuel, ¿estás por ahí? Samuel Osorio. ¿No está conectado? Bueno, voy a invitar entonces a otro. Samuel no nos asistió a clase hoy. Y vamos a ver, para que nos ayude a resolverlo, a José Manuel. José Manuel, buenos días. ¿Estás por ahí? Buenos días, profe. Eso, José. Vamos a aprender un poquito. Yo sé que hay mucha información, pero la intención de invitarte a que estés con este ejemplo es que repasemos como definiciones y todo. Entonces puedes tener ahí tus cosas y vamos a ver cómo nos va. Y si necesitamos ayuda del público, de una también. Entonces, mira, nos dicen hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice está en el origen. Aquí ya hay un dato implícito. ¿Listo? Entonces ya sabemos que el vértice es 0,0. Cuyo eje focal es el eje Y. Estoy con José Manuel. José Manuel, eje focal es el eje Y. Aquí ya hay un dato implícito. ¿Cuál de las dos ecuaciones, si la recuerdas, me sirve? Incluso te voy a poner. Bueno, no. ¿Cuál de las dos ecuaciones, si el eje focal es el eje Y, te sirve para solucionarlo? ¿Recuerdas? ¿Cuál? La de Y igual a Y igual x a 4x 1 sobre 4p, 1 ¿cierto? sobre 4p. X al cuadrado. ¿Sí o X no? al cuadrado. Entonces, esa nos sirve, José, porque el eje focal es el eje Y. Es automáticamente. Recuerda que son dos ecuaciones, ¿cierto? Tenemos esta y tenemos la otra que es igualita, pues igualita no que cambian las posiciones de X y Y. Esta no te sirve porque esta es cuando el eje focal sea X. ¿Listo? Bueno, y me dice José que tiene un punto y me dice que que pasa por 1/2, menos 1/2. Y me dicen también que hallemos la gráfica. La pregunta es hallar la ecuación. Entonces, mira, José, lo mismo que he venido pasando en lo que hemos aprendido en este curso. Cuando me preguntan por la ecuación, me están preguntando por esta, ¿cierto? Obviamente, X y Y, ojo, X y Y son las variables. Cuando yo dé la respuesta, X y Y tienen que estar, esas no las reemplazo. Entonces, para José y para todos, en un ejercicio,
La super incógnita va a ser P. ¿Cómo hallar P? Listo. Entonces, imagínate, José, que por acá tenemos un medio, coma, menos un medio. Es una pareja ordenada. ¿Cuánto, si es una pareja ordenada, José, cuánto vale X y cuánto vale Y? X un medio Sí, señor. y Y es igual a un medio. A menos un medio, ¿cierto? A menos. Listo. Entonces, para no contradecirme, les acabo de decir, X y Y no se reemplazan para la respuesta final, que es la ecuación. Sin embargo, pues hombre, yo necesito hallar P. Y yo sé que la parábola pasa por este punto. Y si pasa por ese punto, quiere decir que lo verifica. Quiere decir que este X y Y me verifican la ecuación en ese punto. Entonces, yo puedo hallar la ecuación general de esta parábola, ¿verdad? Pero puedo utilizar este dato que yo sé que la parábola pasa por este punto, es decir, lo verifica exactamente en ese puntico para hallar P. Entonces, que no, de nuevo, que no me suene contradicción. Voy allá a reemplazar X y Y para hallar P, pero solamente para hallar P en ese punto, porque en ese punto, es decir, P vale lo mismo en cualquier punto de la parábola, ¿cierto? Yo por aquí tengo una parábola, ya sabemos que este es el foco y ya sabemos que este pedacito es P. Entonces, en cualquier punto de la parábola, pues miren que cualquier punto que yo ponga por acá, pues sigue siendo el mismo. Y si yo tengo un puntico, un medio, por ejemplo, supongamos que sea por acá. Si yo tengo ese puntico y utilizo estos datos para hallar esta P, claro, ya, puedo usar esa P y volver a tomar la ecuación para dar la solución. Entonces me explico. Y también yo limpio un poquitico. Para José que nos está ayudando a hacer el ejercicio y para todos. Resumo lo que tenemos que hacer. Necesitamos hallar P para poder dar solución al ejercicio. Una vez que conozca P, pues la reemplazo acá y listo. Pero para hallar P voy a utilizar este punto, que yo sé que me verifica la parábola, y lo voy a reemplazar acá y despejo P. Ya tengo X y ya tengo Y, voy a despejar P. ¿Listo, José? Sí, me hice entender qué es lo que hay que hacer. Vamos a reemplazar X y Y acá y despejamos P. ¿Cómo quedaría? José, De ¿cuánto vale? profe, Señor, ¿con qué se va a reemplazar? ¿aló? ¿Con qué se va a reemplazar? Con estos valores que tú mismo me acabaste de decir, X y Y, reemplázalos acá. ¿Cómo se quedaría? Pues, ¿cuánto vale Y? Es, Y es igual a menos un medio. Pues menos un medio. Lo voy a colocar por acá para que no se le olvide que vamos a hacer. Vamos a hallar P. Eso es lo que vas a hacer, José. Listo, menos un medio. Sigue meditando. Igual, Igual a, a un medio. José, como esto no lo conocemos, no sabemos nada de esto, 1/4P, vuelve y lo escribes. 1/4P, ¿cierto? Porque P es la incógnita, ¿verdad? Pues como no la conozco, la dejo quietecita. Y ahora sí, ¿qué sigue? Por, por un medio. Muy bien, por un medio. ¿Y ese medio cómo está? ¿No me puedes votar? eh, ¿Está? a la 2 Muy bien, cuadrado. muy bien, hermano, excelente. Listo. Entonces, ahora pasémonos por acá para que no nos quede tan peñuscado. Bueno, sí que podemos seguir aquí abajito, por lo menos esta parte. Entonces, José, bueno, venga, esta parte aritmética, si hagámosla acá, menos un medio, 1/4P. Voy a elevar esto al cuadrado. Un medio al cuadrado, ¿cuánto te da, José? Eh, un cuarto. Excelente, hermano. Un cuarto.
Listo. Mira que el objetivo es despejar P. Despejar P. Aquí hay muchas formas de hacerlo. Se me ocurre, o no sé, José, si te ocurre algo. El objetivo es hallar P. ¿Qué propuesta tienes para despejar esa P? ¿Tú qué harías? Estás en un quiz y tienes que despejar esa P. ¿Qué harías? Eh, cancelo los términos semejantes, los unos y los cuatro. Bueno, yo no te voy a decir que no se puedan cancelar, pero acá se puede correr el riesgo, como todos son factores, es decir, todos están multiplicando, para no decirte que no así rotundo, porque ya miramos a ver qué se cancela y qué no, pero como todos son factores, me parece que lo más práctico, José, es escoger este 4P que está acá dividiendo, como yo necesito despejar P, qué bueno tenerlo por acá arriba, más facilito. Entonces me llevo este 4P que está dividiendo a multiplicar. ¿Sí la ves? Entonces me queda Ya. 4P que multiplica a menos un medio. Y del otro lado, ¿qué me queda? Pues si me llevo este 4P me queda un cuarto, porque este 1, por ser factor, no hay necesidad de ponerlo. Pues si lo pone no está malo, pero un 1 solito como factor, no hay necesidad de ponerlo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el un cuarto. Entonces mira, José, que ya tener P acá me va a facilitar las cosas. Eh, Mira, podemos incluso, por eso te decía ahorita que puedes que tengas razón, bueno, en este caso, más fácil que cancelar los 4 ceros unos, mira que podemos simplificar. Mitad de 4, 2, ¿cierto? Y mitad, como uno está arriba y otro abajo, puedo simplificar. Mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Entonces, de este lado, José, ¿qué te va a quedar? Vamos a hacerlo acá. Este 2, la P y el signo, ¿cierto? Mira que yo el signo no lo boté. Más por menos, menos, ¿verdad? Más por menos, menos. Este 1, pues de nuevo, los unos factores. Cuando digo unos factores, ¿qué son? Pues los unos con multiplicación. ¿Yo para qué escribo 1x? Eso no está malo, pero eso sobra. 1x es x. Este 1 es factor, está multiplicando. Factor es sinónimo de multiplicar. Pero si yo tengo 1 más x, yo no puedo decir que esto es x, ahí sí está mal. Porque si está sumando o restando, pues el 1 no puede desaparecer. Son tipsitos, pues, que a veces es bueno recordarlos para que no se nos enrede el ejercicio. Entonces, otra vez, simplifico el 4 y el 2, entonces me queda 2, el signo que me queda menos 2p. Y del otro lado me queda un cuarto, igual a un cuarto. Oye, ya está fácil. ¿Cómo despejas la p? Recuerdan que la p tiene que quedar despejada. ¿Qué harías? Es igual a un cuarto sobre dos. Un Claro, cuarto, el menos 2 que está multiplicando pasa a dividir, ¿cierto? sí. Entonces, si lo haces así, bueno, no hay ningún problema. Pero cuando tú aplicas ley de la orejita, te das cuenta que el 2 multiplica el 4, ¿cierto? Entonces, si quieres de una vez, pasas el 2 que está multiplicando a dividir y lo pasas a multiplicar el 4. Si haces este paso, no hay ningún problema. Entonces te queda P igual a 1 sobre 4 por menos 2, ¿cierto? Sería este paso y luego este. ¿Eso cuánto te da? ¿Cuánto te da P entonces vos? Es igual a uno sobre 6. 4 por 2, es una multiplicación. 8. Menos 8, ¿cierto? Ocho. Listo. Bueno, recuerden que el menos, esto no son dos números, es un número, una fracción, un octavo. Entonces este menos lo puede tener arriba, lo puede tener abajo, sino que se acostumbra a ponerlo como en la mitad, ¿cierto? Esto es lo mismo, ¿no? Listo, mis queridos estudiantes y José, ya tenemos P. Entonces me vuelvo a la ecuación que tú mismo me dijiste que era la que podíamos usar. Vuelvo a la ecuación y igual a 1 sobre 4p x al cuadrado. Y yo les decía ahorita, para resolver el ejercicio necesitamos conocer p. Ya lo conocemos, véalo por acá. Listo. ¿Cómo te queda entonces, José? Ya tenemos p. Recuerda que la x y la y no se reemplazan en la ecuación final. Solamente p. ¿Cómo te quedaría? Y es igual
Sí, A1 sí, sobre 4 muy bien. y un menos un octavo. 4 que ¿Cómo sería multiplica. multiplicando? No, lo multiplica, ya lo hacemos. 4 que Ah, multiplica bueno, menos un octavo por x, x a la 2, x al x a cuadrado. tal. Muy bien. O sea, ya esto es pura aritmética. Me parece que lo más práctico es simplificar. Cuarta de 4, 2, 1. 4 dio cuarto, 4. 1, Y cuarta de 8. 4. 8 dio 4, ¿te da? 2. Entonces, vamos por acá cómo nos queda. Entonces nos queda y igual a este 1 sobre, no puedo botar el signo, de toda esta simplificación me quedó un 2, pero este 2 ¿dónde me quedó? ¿Cómo con eso? Que este 2 me quedó aquí abajo. Se me queda menos 1 sobre este 2, ¿verdad? Menos 1 sobre este 2. Porque yo simplifiqué el 4, entonces ya el 4 quedó 1, ya quedamos que los 1 no se colocan cuando son factores, entonces aquí no coloco nada. Este menos un medio, menos un medio. Me falta la x al cuadrado, ¿listo? ¿Qué hacemos con este menos un medio, José? ¿Tú querías? Para que ya nos quede la respuesta final. ¿Qué haces con este 2? No sé, A ver, el alguien de la de... oreja no. Claro, hermano, excelente. Sí, seguridad. Ah, bueno. Agregas el 1 acá porque este ya el fraccionario está completo, ¿cierto? ¿Cuál es el fraccionario que le falta? Aquí, el de arriba. Este ya está completico, porque es muy común que las personas llegan y dicen, ley de oreja agrego un 1. No, yo no puedo ir agregando el 1 donde quiera. Si este fraccionario está completo, ¿a quién le falta el denominador? A este. Entonces el 1 hay que agregárselo ahí. Entonces ley de oreja, como nos dice José. Ojo que el menos, pues el menos va a estar ahí. 2 por 1, 2 sobre 1 por 1, 1. Otra vez, los unos, si son factores, si son denominadores, no hay necesidad de ponerlos. Pues dejarlos no está malo, pero ¿para qué lo vamos a poner si no se necesita? Entonces me queda menos 2x al cuadrado. José, muy bien, excelente, mira. Esta es la respuesta. Esta es la ecuación de la parábola con eje focal, el eje Y. José, la última preguntita. ¿Esta parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo? ¿Y por qué? Se abre hacia abajo porque es negativo. Excelente, muy bien, hermano. Yo sé con absoluta certeza que esta parábola se abre hacia abajo. ¿Por qué? Porque P me dio negativo. P vale menos 2. Ya lo habíamos llevado por acá, ¿cierto? P vale... No, P no. Le estoy diciendo un error. P no vale menos 2. P me dio menos un octavo, ¿cierto? Eso es P. Y es negativo. ¿Listo? Aquí, José, sí. Pues puedes concluir que la parábola se abre hacia abajo por este negativo de la X, ¿cierto? Pero decir que este es P es un error, pues lo corrijo. Si ustedes les dan un ejercicio así, vamos a suponer que les dan un ejercicio de esta manera y les dicen hallar P, lo que uno hace es coger la ecuación 1 4px al cuadrado y hacer este ejercicio. Es decir, que 1 sobre 4p es igual a menos 2 y despejar la p. Pero, algo que sí les quiero decir, el signo que me acompaña esa x, el signo que me acompaña esa x, pues sí me permite concluir que la parábola se abre hacia abajo. Pero más que el signo de la x, yo prefiero que digamos el signo de la p, que generalmente en este ejercicio ya lo conocemos. Listo. Para graficarla, José, bueno, muchas gracias por tu participación. Yo ya voy a hacer la gráfica. Bueno, Entonces, miren, ¿qué datos tenemos para graficar? Entonces, otra vez, tenemos que la ecuación que nos acabó de dar José dio, y igual a menos 2x al cuadrado.
Tenemos que el vértice es el origen, me lo da el problema, y tenemos que P vale menos 1/8. Para graficarla necesitamos, no me lo están pidiendo, pero para graficar, cuando se nos pidan en un ejercicio, en un quiz, en un taller, para graficar necesitamos hallar los puntos de esta línea recta aquí. Se me escapó el nombre. Del lado recto. Necesitamos los extremos de este lado recto, ¿cierto? Para poder graficarlo. Entonces, para graficar necesitamos los extremos del lado recto. Nos vamos al resumen de las fórmulas de las cónicas. Ya sabemos que el eje focal es el eje Y, ¿cierto? Ya lo sabemos. Ya hicimos la ecuación. Mire los extremos del lado recto. Menos 2P y 2PP. Entonces son menos 2P, P, menos 2PP y 2PP. Pero P ya lo conocemos, ¿verdad? No es sino reemplazar. Entonces nos va a dar menos 2 por P, pero P vale, vamos a llamar este A1 y vamos a llamar este A2. Mejor, llamemos este A y llamemos este B. Listo, vamos con A. Entonces, menos 2P, pero P ya sabemos que vale menos 1/8, coma P. Otra vez, coma P y P vale menos 1/8. Estoy reemplazando acá. Menos 2, el valor de P, miren por acá, coma y el valor de P. Hacemos estas operacioncitas aritméticas de acá adentro, menos por menos me da más, simplifico, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. O sea que esto me va a dar 1/4, coma, aquí no hay nada que hacer, queda otra vez menos 1/4. Ya tengo A, ya tengo este extremo, este. Voy para este. Bueno, no importa el orden, como medio aquí, puede ser el de allá o el de acá, simple notación. Vamos a hallar B. B me dice que es 2P, P. Le reemplazamos 2 y P nos dio menos 1/8, P. P es menos 1/8. Listo. Pues mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Entonces B nos va a dar menos 1/4, coma, aquí no hay nada que hacer, menos 1/8. Listo, mis queridos estudiantes. Entonces ya tenemos Profe, vértice. una pregunta. Sí, señor. José, dime. ¿Y ahí por qué no se simplifica el otro, el menos Menos 1? 1/8. Bueno, Sí. muy bien, José. Entonces mira que cuando tú estás haciendo acá 2P, resulta, te queda este 2 y te queda P. Aquí hay cosas para simplificar. Mitad de 2, mitad de 8. En cambio, en el otro ladito tienes la P sola. No hay con quién simplificarla. Eso queda menos 1/8, ¿cierto? El hecho de que simplifiques acá es porque había este 2. Listo. Lo mismo acá, mira. Aquí tenías 2P. Ese es mitad de 2, mitad de 8. Pero en este otro lado está la P sola. No hay con quién simplificarle, por eso se queda otra vez menos 1/8. ¿Sí me hice entender, José? Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a graficar. Permítame, yo hago aquí mi plano cartesiano. Aquí tenemos dos opciones para, si quieren, para facilitar el gráfico, como quieran. Les he dicho que utilicemos una hoja cuadriculada, ojalá de papel milimetrado, regla. La verdad que es tan agradable cuando uno revisa sus talleres y ve gráficos hechos con regla, transportador, compás, porque da cuenta pues de que le ponen ganas y amor a lo que hace. Y cuando uno ve en esos talleres unos gráficos hechos a mano, ni siquiera con la reglita, le da a uno como un desconsuelo calificar esos talleres así. Entonces hagamos gráficos bien hechos. Y bueno, entonces, ¿qué necesitamos para graficar acá?
necesitamos el punto A, aquí lo estoy cerrando, el punto B, y bueno, y el valor de P, del vértice. Ya, yo sé, ahorita nos lo decía José, yo sé que esta parábola se abre hacia abajo, eso es clave. Cuando yo vaya a graficar, tiene que dar hacia abajo. Yo sé que va a arrancar desde acá porque el vértice es el origen, punto 0,0. Y yo sé, voy a usar el láser, yo sé que esta parábola me va a dar así, hacia abajo. Pero todavía no sé cómo porque le voy a ubicar los puntos. Listo. Voy a ponerlos por acá pequeñitos, que no nos pierda. A nos dio un cuarto menos un octavo. Y B nos dio menos un cuarto menos un octavo. Graficar estos decimales, como les digo, yo no tengo ningún problema, esos fraccionarios, pero no tengo ningún problema, ustedes lo pueden hacer como quieran, hacer la división en una calculadora, pero yo quiero hacer aquí una cosita que menos un cuarto, un octavo, permítanme, yo reviso aquí una cosita con los signos. Y igual a menos 2x al cuadrado. Menos 2pp, menos por menos da más, da un cuarto. Y p nos dio menos un octavo. Y b nos dio, b es 2p, 2p, sí, menos 2p, menos un octavo. Aquí tengo una dificultad con un signo, permítanme reviso. Y p da menos un octavo. Menos un cuarto, menos un octavo. Este me queda, sí, este negativo. Y, no, sí, está bien. Bueno, entonces lo que les quería decir es, un octavo es la mitad de un cuarto. No, al contrario. Un cuarto, la mitad de un cuarto es un octavo. Con los fraccionarios, a veces uno como que se saca un ojo. Pero si yo le saco la mitad a un cuarto, es un octavo. Multiplico acá, miren, 2 por 4, 8. ¿Cierto? Un cuarto es más grande que un octavo, obviamente. Los fraccionarios, como les digo, hay que ser un poquito juiciosos. Así como nos enseñaban en la escuela. No es lo mismo repartir la torta de cumpleaños en 4 partes, me toca un pedazo más grande, que partir la torta de cumpleaños en 8 partes, ¿cierto? Me toca un pedacito más pequeño. Por eso un cuarto es mayor que un octavo. Les hago esto porque parece ser muy elemental, pero a veces es bueno repasarlo porque como uno ve el 8 allá, en los fraccionarios pasa inverso. Entre más grande sea el denominador, más pequeño es el número. Estoy dividiendo la torta en pedazos más pequeñitos. Entonces, ¿eso por qué se los estoy contando? Porque un cuarto, y como un cuarto es la mitad de un octavo, yo puedo decir tranquilamente, aquí, digamos, yo puedo decir, por ejemplo, por acá, que aquí está un cuarto, no hay ningún problema. A esta misma distancia, como yo veo que mis dos parejas ordenadas tienen un cuarto y, un cuarto positivo en X y un cuarto negativo en Y, entonces a esta misma distancia pongo menos un cuarto. Listo. Menos un cuarto a esta misma distancia, que son las de X. En cambio, en la Y, ¿quién está? En la Y está menos un octavo. Y yo ya sé que menos un octavo es la mitad de un cuarto. Entonces, si yo pongo por acá también menos un cuarto, pero ya en Y, ¿cierto? Está negativo. La mitad de este es menos un octavo. Eso es una forma de graficar. Profesor, es que yo quiero hacerlo diferente, quiero usar la calculadora, y entonces por aquí está el 1, y si resulta que si yo hago un cuarto en la calculadora, eso me da ¿cuánto? 0,25, ¿cierto? Entonces aquí está el 0,5, eso quiere decir que aquí está el 0,1, aquí está el 0,2, aquí está el 0,3, entonces aquí está el 0,25. Y lo quiero graficar aquí, y aquí está el menos 0,25.
Y por aquí, lo mismo, yo no tengo ningún problema, ¿cierto? Yo simplemente quiero mostrarles una posibilidad de graficar más práctica, pero también se puede hacer de una manera más detallada utilizando los decimales, eso no importa. Hice una forma práctica. Entonces, listo, empecemos a unir parejas ordenadas. Un cuarto menos un octavo es un cuarto en X menos un octavo en Y. Ese sería mi punto A. De coordenadas un cuarto menos un octavo. Vamos para el punto E. Menos un cuarto en X menos un octavo en Y. Menos un cuarto en X menos un octavo en Y. Menos un cuarto menos un octavo. Listo. Por aquí tengo mi otro punto. Es una parábola, ¿verdad? El foco. Bueno, miren, que no me lo piden, pero ustedes se van para acá para las formulitas. Miren, el foco está en 0P, porque hay muchos, es raro que en este problema no me lo pidieran. El foco está en 0P. Pongámoslo por acá, las coordenadas de ahí, bueno, aquí queda muy, voy a ponerlo por acá. El foco está en 0P. Como yo ya conozco P, no sino reemplazar, es que es muy sencillo. El foco está en 0 menos un octavo. Que hay que ubicarlo en el dibujo. Voy a ponerlo por acá. Foco está en 0 menos un octavo. ¿Dónde queda esta pareja ordenada? 0 en X menos un octavo en Y. Miren el foco acá. 0 menos un octavo. ¿Listo? Vértice, dos punticos. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí hice un poquito de pulso. Voy a unir los puntos del extremo y voy a trazar mi parábola. Mírenla por acá. Pasa por el vértice, vuelve y pasa por acá y pasa por el otro punto. Como nos decía José ahorita, se abre hacia abajo. Miren que sí. Eje focal, eje Y. Se abre hacia abajo porque P nos dio negativo. Y esa es la parábola. Aquí podemos repasar un montón de cositas. Recuerden que esta distancia, vamos a decir la punta azulita, esta distancia de color azul es P. No me lo están pidiendo, pero muy probablemente en un quiz se lo pidan o en un taller. ¿Cuál es la ecuación de la directriz? La ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz. Si quieren, también pueden ir para las formulitas. Adiós, está acá. Sí, mírenla por acá. Directriz, y igual a menos p. La ecuación de la directriz es y igual a menos p. P ya lo conocemos, que nos dio menos un octavo, entonces el menos, entre paréntesis p que nos dio menos un octavo, menos por menos me da más, y igual a un octavo. Entonces, y igual a un octavo, pues obviamente como es una parábola con vértice en el origen, x vale 0. Entonces, pues ¿por dónde va a pasar la directriz? Va a pasar por 0,1 octavo. Bueno, esto sobra, lo quise poner por acá, porque la ecuación es esta. Si yo quisiera graficar y igual a un octavo, ¿dónde lo grafico? Entonces, yo ya sé que desde acá está menos un octavo, es decir, más o menos a esa misma distancia va a estar pues, el 1 octavo, pero ya positivo. Por acá trazamos la directriz. Recuerden que la directriz no es un punto. La directriz es una línea recta. La directriz es esta. Esta es la directriz. Y igual a un octavo. Listo. Entonces, miren, mis queridos estudiantes, cómo aquí podemos... bueno, y este es P otra vez. Este otra vez es P. Recuerden que P es la distancia que hay del vértice. Este es el vértice. El vértice de la parábola en este caso es 0, 0. Es la distancia que hay del vértice a la directriz y del vértice al foco se llama P y son igualitas. Estos dos puntos son los puntos del lado recto.
que si quieren también lo pueden hacer para que le vea ahí. Este es el lado recto. Este es el lado recto. Listo. Entonces, aquí está todo lo que hemos visto en esta clase. Foco, P, directriz, lado recto, extremos del lado recto y la pudimos verificar. Aquí están todas sus coordenadas, etc. Queridos estudiantes, este es un tema que requiere muchísima práctica. Miren, ya llevamos toda la circunferencia y esta es la parábola, y eso que esto es solo la parábola con vértice en el origen. La parábola con vértice, que ya no nos alcanzó la clase. La parábola con vértice diferente al origen, las ecuaciones son más largas incluso. Vamos a mirar acá el resumen de cónicas. Miren qué bueno que ustedes también le dieron una miradita a la presentación. Miren la ecuación. Mientras la ecuación de la parábola con vértice en el origen es esta, la ecuación de la parábola con vértice diferente al origen es esta. Miren que ya aparece HK. Aquí no había una HK por ningún lado. Ya aparece HK, que es el origen, el vértice, perdón. Entonces, los ejercicios son más largos. Yo sé que aquí hay muchísima información. La mejor manera, mis queridos estudiantes, de uno poder apropiarse de toda esta información es haciendo bastantes ejercicios. Por eso, si ustedes se van para el Moodle, si ustedes se van para el Moodle, se pueden dar cuenta que pues, tenemos los talleres que hemos venido trabajando. Los talleres son talleres, miren, el de hacer comercio tenía 4 puntos, digo que ya hicimos 2, ¿cierto? Ya hicimos 2 puntos, no quedan sino 2 punticos de taller de conferencia. Y acá en la unidad 2, bueno, están las clases, me falta poner las clases de ayer y los talleres del miércoles, que ya les puse el link en el grupo de WhatsApp. Miren donde está el resumen de cónicas, que les estaba mostrando donde están todas las formas. Aquí lo pueden descargar. Material complementario. Aquí hay talleres. Estos no son para entregar, recuerden, son materiales para practicar. Y tiene muchos ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, miren el de parábola. Solo para practicar. Aquí hay 15 ejercicios, pues no tienen que hacer los 15, pues si los quieren hacer muy buenos, que eso les da mucha apropiación. Entonces, igual, circunferencia, y nos falta todavía el elipse de hiper. Estas actividades interactivas, si las quieren hacer porque esto les permite conocer más del tema. Es un material interactivo que es bueno que también le dieran una miradita. Entonces, aquí está la circunferencia, ustedes pueden interactuar acá, ponerle valores, poner el valor del radio, y él les permite hacer el ejercicio o les permite también cambiar, digamos, la forma en que está por ejemplo, acá el punto de la circunferencia, les cambia la ecuación. Bueno, no me voy a detener acá porque ya nos acabó el tiempo, pero aquí hay muchas cosas interesantes que ustedes pueden aplicar. Entonces, los talleres, vamos en el 8 y 9 Yasset. Este 10 es el de, este 10 es el de circunferencia y este 11 es el el tema que estamos viendo, el de parábola. A ver cuántos puntos tienen. Tiene 5 puntos. Entonces, si quieren, en la clase del próximo martes en el hora taller, les trabajamos. Si quieren ir trabajando y me quieren preguntar también, bien, pues lo vamos resolviendo ejercicios. Pues, permítame, llamamos a lista. Clase de hoy. Qué pena, la evaluación siguiente, ¿hasta qué tema cobre? La evaluación siguiente, vamos, bueno, siquiera me preguntaste, porque la evaluación siguiente, según el acto pedagógico, si no estoy mal, estaba para el 23, ¿cierto? Creo que para el Sí, señor. 23. Entonces les propongo algo. Como el parcial está para el 8 de abril, ¿cierto?
El parcial está para el 8 de abril. Sí, la semana siguiente, Semana Santa. Ah, bueno, es que esta semana es Semana Santa y no tenemos clases, que me acordaste. Del 29 al 2 de abril es Semana Santa, ¿cierto? O sea que no tenemos sino la próxima clase. Entonces, el 25, o sea, de hoy en 8 es el parcial. Perdón, el segundo quiz. Dejémoslo para el próximo 25. Entonces, no nos dio sino hasta parábola. Vamos a trabajar este martes parábola, lo que nos falta. Entonces, el quiz lo hacemos de circunferencia y parábola, esos dos temas. Línea recta, circunferencia y parábola. Listo. Hasta ahí nos dio, para no acosarlos ni llenarlos de información que no tengan cómo responder por ello. Entonces, decisión tomada. Quiz, circunferencia, línea recta, circunferencia y parábola. Entonces, el martes 23 y el miércoles 24, que es el aula taller, le trabajamos a parábola. El jueves 25 hacemos el quiz, que esto es Semana Santa. Esta semana es semana sin clases, sin embargo, si quieren, pues nos conectamos ese martes 6 de abril y repasamos para preparar el parcial. ¿Listo? Bueno, Me parece bien. ok. Una preguntita, profe. Durante la semana de parciales, ¿usted va a hacer va a estar disponible para preguntitas o de preguntar algún tallercito como general o algo así? Por supuesto, esa semana estaré totalmente disponible para lo que necesiten. Claro que sí. Listo, gracias. Bueno, Jeffen. Sebastián Agudelo. Presente, profe. Muy bien, Sebas. Ana María. Presente, profe. Ana. David Bermúdez. Buenos días, profe. Buenos días, David. Jonathan Blandón. Buenos días, presente. Buenos días, Jonathan. María Isabel Calle. Presente, profe. Bien. Sara Cardona. Presente, profe. Muy bien, Sara. Juan David Chávez. Presente. Muy bien. Johan Flores. Juan Sebastián Galeano. Juan. Presente. Ok. Juan Manuel Gallego. Buenos días, profe. Buen día, Juan. Jeffer García. Profe, estamos full. Excelente, Jeffer. Manuela Gaviria. Buenos días, profe. Presente. Aquí ya Manuela. Yolman Granda. Presente, profe. Muy bien, Yolman. Juan Camilo Gómez. Profe. Muy bien, Juan. Yeli Elena Gómez. Presente, profe. Muy bien. Sebastián Hernández. Presente, profe. Muy bien. Sebastián Hernández Restrepo. Chol Sebastián. Juan José. Presente, profe. Muy bien, Juan. José Manuel Londoño. Presente, profe. Muy bien. Franklin. Samuel Marín. Ya voy. Samuel Marín. Presente. Ah, y Daniela. Daniela Marín. Daniela no está. Susana Molina. Buenos días, presente. Buenos días, Susana. Joan Sebastián Monsalve. Presente, profe. Muy bien, Johan. Mateo Montoya. Mateo. Segundito. Samuel Osorio. Samuel. Santiago Papamija. Buenos días, profe. Buenos días, Santiago. Brian Patiño. Brian. José Gabriel Pérez. Buenos días, profe. Buenos días, José. Sebastián Piedradita. Buenos días, presente. Buenos días. David Rendón. Milton Presente, David. profe. Muy bien. Santiago Rojas. Presente, profe.
Bien. Jorge Sánchez. Presente. Bien. Jorge, perdón. Juan Sebastián Román. Presente, buenos días. Muy bien, buenos días. John Alexander Varela. John Profe, Alexander. presente. Muy bien. Sebastián Vázquez. Buenos días, profe. Buenos días. Juan Manuel Velázquez. Buenos días, profe. Buenos días, Juan. Gustavo Velázquez. Buenos días, profe. Presente. Buenos días, Gustavo. Brian Vera. Presente. Muy bien, Brian. Daniel Villalba. Presente, profe. Muy bien. Sebastián Santiago. Sebastián Betancourt. Y Juan Manuel Oviedo. Presente, profe. Muy bien, Juan. Listo, mis queridos estudiantes, entonces ya dejamos por hoy. Les agradezco mucho su tiempo, la buena disponibilidad. Nos vemos Dios mediante el próximo martes. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Un feliz día para todos. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego, que le haya Muchas gustado. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Feliz día. Hasta luego, profe. Gracias.